Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy les quiero hablar de BIM en desarrollos inmobiliarios. BIM y su aplicación en desarrollos inmobiliarios. Y esto porque la semana pasada me invitaron a dar una charla en un evento de real estate en Montevideo, en Uruguay. Y tuve la oportunidad no solamente de dar la charla, sino de estar también intercambiando opiniones con algunos desarrolladores, con algunos profesionales. Y lo que me di cuenta es que la mayoría en realidad todavía no sabía muy bien qué era BIM o para qué se podía utilizar, sobre todo en el sector inmobiliario. Y entonces eso me hizo reflexionar, y al momento de pensar nuevamente en la charla, volver para atrás y decidir que era necesario hablar sobre qué es BIM. Primero, como para un entendimiento más general y más común, que todavía es necesario hablar de qué es BIM. Y por supuesto de cómo se aplica en los distintos sectores y en los distintos ámbitos y la utilidad que tiene. Pero sobre todo, la rentabilidad que genera. Y esto es un potencial increíble para los desarrolladores inmobiliarios, que son los que hacen toda la parte estratégica del proyecto. Son los que planifican de forma integral el proyecto, que elaboran el plan de negocio, que aseguran las fuentes de financiamiento, que coordinan las estrategias del mercado, las ventas, supervisan la construcción y coordinan la entrega de cada unidad de los inmuebles. Y la verdad es que BIM tiene un potencial increíble en esto. No solamente uno siempre piensa en la etapa de construcción, pero la realidad es que no solamente en la etapa de construcción o en la etapa de diseño. Y a su vez, hablé también mucho de cómo está vinculada esta etapa de diseño con la etapa del desarrollo inmobiliario también. Cómo es sumamente eficiente pensar en una tipología de proyecto que ya se haya realizado, que haya funcionado, que haya tenido un retorno de inversión y que se pueda replicar en otra parte de la ciudad, por ejemplo. Y si en el modelo BIM ya tenemos vinculados todos los datos, toda la información respecto a la demora que lleva cada tarea, a los recursos asignados a cada tarea, por supuesto a los materiales, a los presupuestos, a los cómputos de materiales, tenemos una base de datos increíble para poder replicar ese proyecto con un retorno de inversión mucho mayor, pudiendo optimizar recursos, tiempos, mejorar en definitiva, y esto es lo que permite BIM, mejorar la toma de decisiones en los proyectos de forma anticipada. No solamente ahorrando tiempo al momento de llegar a la obra con la información clara, sino poder tomar decisiones de planificación, decisiones estratégicas en una etapa temprana, en la etapa hasta de diseño de ese proyecto. Y en realidad uno siempre piensa en BIM como metodología que se desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto en las distintas fases. Y uno piensa en esas fases: diseño, construcción y operación y mantenimiento. Y yo diría que se agrega una fase posterior a la del diseño, que es la de planificación estratégica. Y esta es la tarea fundamental que realizan los desarrolladores inmobiliarios. Y es este el potencial increíble que tiene BIM para este sector. Pero además no alcanzaba solo con entender qué era BIM y cuáles eran sus usos, sino esta necesidad de que también los desarrolladores puedan volcar a ese modelo una serie de información sumamente necesaria y sumamente potente para la etapa de construcción y para la etapa de operación y mantenimiento, ni hablar. Información sumamente útil que va generando entonces una base de datos mucho más potente, información mucho más potente que se vuelca a ese modelo. Hablamos también de cómo está el sector de la construcción y el sector inmobiliario actualmente, la importancia que tiene y lo fundamental que es para el mercado aumentar la productividad en el sector de la construcción, esta productividad que se ha visto
estanca en los últimos 50 años y que ha decrecido en los últimos años, y cómo un incremento de un 1%, aunque sea en la innovación tecnológica, puede tener ahorros potenciales en cientos de miles de dólares. Pero además, como reflexión, el hecho de que si miramos a los costados, las industrias vecinas, la industria manufacturera, la industria de transporte, se han aliado a las tecnologías y esto ha tenido como resultado duplicar o triplicar la productividad. Si pensamos en la industria del transporte, por ejemplo, cómo trabaja con piezas ensambladas, con montajes, con procesos estandarizados. Y sin embargo nosotros seguimos trabajando de forma artesanal. Y cómo está siendo súper lento este proceso de transformación tecnológica por el alcance y el tamaño que tiene la industria de la construcción. Pero cómo es fundamental esta toma de conciencia para que cada uno de nosotros, desde el lugar en el que está como profesional, pueda entender que este cambio es necesario. Y esto lo vi en el evento, no solamente con la charla que di yo, sino que otros expositores en distintos ámbitos también han hablado de la importancia de esta transformación digital, que ningún sector es ajeno, pero además la rentabilidad que genera en los distintos ámbitos el aliarse a las tecnologías. Y esto es fundamental. Y en este intercambio de información, también pensando en que se elabora el diseño de este proyecto, después se toman las decisiones estratégicas y comerciales a nivel del desarrollador inmobiliario y que se traspasa entonces este modelo a la empresa constructora con la información que la empresa constructora necesite para poder elaborar su proceso constructivo. Algunos me consultaban si entonces solamente alcanzaba con solicitar a esa empresa constructora o a ese estudio de arquitectura un modelo BIM. Si ese inversor o ese desarrollador solamente tenía que pedir un modelo BIM. Y obviamente la respuesta a esto es que no. Hay que traducir a ese modelo todos esos objetivos, toda esa información que se quiere obtener para el desarrollador en el modelo, traducirlo a información y además con ese modelo base poder solicitar con un documento, con un manual que quede registrado por escrito, qué información se necesita que esa empresa constructora vuelque al modelo, qué información se necesita que ese estudio de arquitectura vuelque al modelo. Y esto a su vez retroalimenta estas decisiones estratégicas que el desarrollador tiene que tomar. Pero a su vez pensar en el potencial que tiene elaborar un modelo y poder volcar la información, como por ejemplo la cantidad de unidades que ya fueron terminadas para poder tomar decisiones de comercialización en consecuencia, de cuándo se pueden entregar estas unidades, de cuántas unidades fueron ejecutadas, cuáles están en proceso, cuáles fueron pausadas por motivos constructivos, por ejemplo, cuánto es el total y tener porcentajes de tiempo de ejecución, y también cuántas unidades fueron vendidas, cuántas fueron entregadas, cuántas fueron reservadas. Y siempre teniendo en cuenta datos como el tiempo de ejecución en los proyectos que se puede llegar a reducir utilizando un modelo BIM en vez de trabajar con la metodología tradicional. Pero además el desafío se planteaba no solamente en entender que un modelo BIM no solamente era un modelo 3D, sino que era un modelo geométrico con una base de datos, con información a la cual se le puede pedir extraer cómputos de materiales mucho más precisos, mucho más exactos, extraer la documentación ejecutiva en un tiempo mucho menor si se tienen procesos estructurados, procesos ordenados y automatizados. Y lo mismo para lo que es, por ejemplo, la detección de interferencias. Pero no solamente un modelo BIM es todo eso. No solamente para trabajar de forma eficiente con BIM se necesita eso. Para poder lograr toda esa información se necesita intercambios de información eficientes entre todos los actores involucrados. Se necesitan comunicaciones, procesos de comunicación eficientes entre todos los actores involucrados. Se necesita, por sobre todas las cosas, trabajar de forma colaborativa. Y para esto, para que todos los actores involucrados entiendan un único lenguaje en común para ese intercambio de información, para que no hayan malos entendidos, información de menos o información de más, se necesitan procesos, se necesitan protocolos, se necesitan documentos que sean manuales de uso, manuales instructivos de cómo volcar la información y de cómo extraer la información en el modelo.
Y claro, otra pregunta muy frecuente que surgió fue, entonces, ¿cuál era la forma más rentable en mi proyecto para trabajar con BIM? Porque no es lo mismo quien quisiera probar, entonces, desarrollar BIM en un proyecto o terciarizar, entonces, la contratación de modelos BIM, sino que muchas veces, dependiendo de la estructura, el porte de esa empresa, resulta mucho más rentable tener su propio equipo de trabajo BIM. Y para eso, obviamente, es mucho más rentable, mucho más eficiente tener a alguien que acompañe en ese proceso. Pero para finalizar, me quiero quedar con esta conclusión final. No solamente en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario y en todos los sectores vinculados con los proyectos constructivos, con los proyectos de arquitectura. Si pensamos en que industrias como la textil está desarrollando gemelos digitales para probar texturas, para probar formas más ergonómicas, para probar texturas con menos fricción para los deportistas, por ejemplo. Y nosotros creemos que nuestros edificios no necesitan un gemelo digital, no necesitan un modelo BIM. Entonces no estamos pensando nuestros proyectos de forma correcta y esa es mi humilde opinión. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.